Bueno, chicos, estamos aquí llenos de energía, de ánimo. Parece que ya nos tocó el eclipse de sol porque estamos aquí en París, en la ciudad luz, que la verdad no hay mucha luz. No sé por qué se llama la ciudad luz, porque eh, hay partes oscuras, pero bueno, se denomina así la ciudad luz. Entonces, desde aquí vamos a hacer esta hermosa clase que habla de los nodos de la luna. Es muy interesante entender este punto karmático que tienen los nodos de la luna, porque cuando nosotros veamos atacides, vamos a entender por qué con los atacides y no con los atacides, pero vamos a entender por qué hay personas o habemos personas que tenemos aspectos en la casa 12. En los atacides, pues se refiere cuando estemos haciendo los atacides de la enfermedad y tenemos planetas en casa 12, pues vamos a entender el puntito bueno y malo, porque si por ejemplo ahí hay un Saturno en casa 12, aunque está en gozo, pues va a tener ahí cuando otro planeta llega como Marte y lo toca, pues es posible que en esa época podamos tener alguna situación de enfermedad. Esto estoy hablando del Atacir del 144, que es un Atacir que habla de las enfermedades. En nuestras cartas, nosotros vamos a entender también a los aspectos que tenemos en casa 12 a través de esta pequeña clase que vamos a hacer de los nodos de la luna. Entonces, esto va a quedar muy claro también en los aspectos de los eclipses, van a estar muy vinculados a los nodos de la luna, porque ya lo decíamos que tiene uno de los aspectos que tenemos que se dan, de hecho, en un eclipse, pues es la vinculación de los nodos con el sol. Los nodos sabemos que ahorita lo vamos a estar aclarando muy bien, pues son puntos imaginarios de la carta en donde hacen intersección la órbita de la Tierra con la órbita de la Luna. Entonces, pues vamos a entrar en materia y vamos a conocer estos, yo digo, no sé, los que son un poquito más antiguos o a lo mejor la gente joven ya me dejan sus comentarios en el, en el, en la grabación, pero cuando yo era chiquita, las faldas y los pantalones tenían estos ganchitos que uno ensartaba con el otro, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, siempre cuando yo veo estos signos del nodo de la luna, me recuerda a estos ganchitos que se usaban en la antigüedad. Ahora pues todo es más fácil, está el contactel, entonces ya no necesitamos esto. Pero bueno, de todas formas, esta es la cabeza del dragón, que así se le denomina también, y esta es la cola del dragón. Esto está refiriéndose al nodo norte, este gancho, puertas que se abren, en general lo vamos a pensar así, y el nodo sur, puertas que se cierran. Todos los nodos van a tener un eje. En uno se van a abrir y en el otro se va a cerrar. Vamos a ver en dónde se dan los nodos en nuestra carta natal. Después, cuando hagamos las técnicas de Atacires en el segundo año, pues vamos a ver cómo los nodos se van moviendo y cómo en nuestra vida se van a ir presentando cosas, actividades que se pueden abrir por un lado, como puede ser el tema de los hijos, del trabajo, y puertas que se van a cerrar por el otro. Eso tiene que ir a fuerza, la energía se va a sentir en un eje, ¿ok? Bueno, nuevamente les invito a que repasen muy bien las casas, los actores que hay en las casas y por supuesto los grandes ángeles que tenemos en nuestras cartas, que son los planetas. Vamos a seguir y entrando en materia. Los nodos de la luna o nodos karmáticos, algunas personas
sobre todo cuando se hace astrología karmática, pues se le da mucho peso a lo que son en qué parte de nuestra carta están los nodos, porque ahí va a estar este punto de karma. Los nodos son dos puntos imaginarios, como ya les decía, que se van a mostrar en nuestras cartas y nos van a mostrar un camino, van a señalar las partes de la vida en que tenemos que trascender, a las partes en que tenemos que trabajar, las partes en donde posiblemente en una vida pasada no concluimos y nos toca venir a cerrar el ciclo en esta vida. Por eso, pues es importante tener un comportamiento ético, ir haciendo las cosas razonablemente bien para en una otra vida, como hablan los budistas, pues no haber generado mucho karma negativo. Porque tenemos el negativo, que son la parte del nodo sur, y el karma positivo, que sería el nodo norte. Entonces, ¿qué son los nodos? Bueno, pues los nodos vamos a ver el punto de vista astronómico. Y si sabemos que la Luna orbita a la Tierra en aproximadamente 27 días, porque aquí se habla del tiempo sideral y el tiempo nodal, bueno, entonces sabemos que durante este recorrido vamos a imaginar que, claro, las órbitas son imaginarias, ¿no? Pero vamos a imaginar que a su paso se va formando un círculo, tanto en la órbita de la Tierra, que hace su giro alrededor del Sol, y en la órbita de la Luna, que hace su giro alrededor de la Tierra. Entonces, en esta órbita, así como ocurre con la órbita del Sol y la Tierra, en donde hay puntos, en donde, que es el cero de Aries, en donde se intersectan las dos órbitas y de ahí parten cosas, pues así, entre la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna, se van a formar dos puntos en donde se van a intersectar. Y ustedes me dirían, bueno, pues cada 28 días, las órbitas tendrán que, o sea, realmente cada 14 días, porque el giro en promedio son 28 días el tiempo que tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra. Bueno, pues ustedes me podrían decir, pero ¿por qué? ¿Por qué los nodos solamente dan origen a los eclipses 4 veces al año? Bueno, pues nos vamos a acordar de nuestra clase de astronomía, en donde se sabe que la órbita de la Tierra tiene un grado de inclinación. Entonces, eso es lo que hace que no cada 28 días tengamos dos nodos, porque si la órbita fuera perpendicular, esto ocurriría, pero ya lo sabemos que tiene un grado de inclinación, y esto es lo que hace que solamente 4 veces al año las órbitas de la Tierra y de la Luna se crucen. Entonces, es bien sabido que el plano de la órbita de la Luna tiene 5 grados también de inclinación con respecto a la eclíptica que forma la Tierra en su recorrido circundando al Sol. O sea, tenemos inclinaciones por ambos lados. El punto en que la Luna se cruza con la eclíptica en dirección norte es el nodo norte de la Luna, y por el contrario, el punto donde se cruza en la dirección sur hablaría del nodo sur. Uno se considera blanco, que sería aquí en este caso el dragón blanco, es el nodo norte, el karma positivo que hemos generado en vidas sin principios, según rezan los budistas. Ustedes pueden creer esto o no, o sea, esto, hablando del karma, es una creencia muy personal, pero bueno, de todas formas, con karma o sin karma, ustedes van a tener dos puntos en donde van a tener que trabajar para resolver situaciones que la vida les va a mostrar, y también ese sería el karma negativo, y el dragón, el karma positivo, el blanco, pues verán las bondades que la vida les tiene, porque en la vida hay de todo. De otra manera, podemos decir que el plano por el que orbita la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra
Si ésta se eleva sobre el plano de la eclíptica, vamos a definir el nodo norte y por debajo el nodo sur. Bueno, aquí está la línea de nodos, aquí están los conos a los que se refieren también los eclipses. Y bueno, aquí en este caso se va a dar el eclipse de sol, que es lo que va a ocurrir este 20 de abril. Y del otro lado va a originarse el eclipse de luna, que se va a dar el 5 de mayo, los dos primeros que tenemos ya más cercanos. En este recorrido observamos, tal y como lo mostramos aquí, que la mitad del tiempo la luna está por arriba de la eclíptica y la mitad por debajo de la eclíptica. Un poco lo que ocurre con la estela de los signos y el tema cuando hablamos de las personas que nacen de día, las personas que nacen de noche. Bueno, importante entender que la intersección de la luna va a ocurrir 2 veces al mes. En ejes opuestos, lo que les decía, siempre van a ocurrir en ejes 1,7, 2,8, 3,9 y así en toda la rueda zodiacal. En la astrología se conocen como ejes nodales, las líneas que recorren de norte a sur, marcando dos signos opuestos uno al otro. Y será en los ejes tocados por los nodos en los que vamos a sentir el trabajo que la vida nos va a demandar. Y también las oportunidades que nos va a dejar en las casas en donde tengamos nosotros nuestros nodos. Aquí estamos viendo otra vez. Miren, esta es una gráfica muy clara, en donde aquí está el Sol girando, aquí está la Tierra girando, esta es la órbita de la Tierra, y esta es la órbita de la Luna. Entonces, en estos puntos va a haber intersección de la órbita de la Luna con la órbita de la Tierra y también aquí. Es cuando ocurren los nodos, ¿ok? Los eclipses. Entonces, aquí está otra representación muy clara entre lo que es el nodo sur, puertas que se cierran, el nodo norte, puertas que se abren. En el eje en que la luna en su paso va a dejar sentir su influencia, va a marcar una pauta. Se nos van a abrir las puertas del tema del que hable la casa y de los actores que tengamos ahí. Estamos hablando de planetas. Recordemos que si el nodo nos queda partil o en más menos 2 grados, ahí va a dejar sentir su influencia. Y vamos a ver los aspectos que no conocemos, sino que ahí va a haber una marca. Entonces, es importante conocer el tema de los nodos para que de esta manera nosotros podamos observar por qué algunas cosas en nuestra vida no nos llegan o por qué hay aspectos en nuestra vida que por qué será que todas las amigas me traicionan. Pues resulta que tienes el nodo sur con Saturno. Y entonces vamos a pensar, porque el gran protagonista de esto, del tema de los nodos, pues que habla del karma, es el planeta Saturno. Entonces, bueno, pues ahí lo vamos a entender de una forma muy clara. Todo cambia momento a momento. Esto lo recitan los budistas y yo lo creo personalmente. Valoremos entonces la oportunidad que nos regala la vida de reparar el daño, por decirlo de alguna forma burda. Y no solo esto, además tenemos la dicha de ser astrólogo y entonces vamos a contar con toda esta información privilegiada porque los que no lo son, pues no la tienen. Pero nosotros como astrólogos vamos a poder entender. Fíjense que los nodos cuando yo entendí el tema de los nodos y lo vi en mi carta, me aclaré de muchas cosas. Y las cosas que no suceden porque tenemos ahí aspectos de karma, de nodo sur, y cuando las energías no fluyen, te traen problemas, y tú ves esto en tu carta, lo entiendes todo. Y es una especie de liberación la que se sienta porque dices, ok, conscientemente, esto lo tengo que trabajar, procesar, mejorar y soltar. ¿Para qué? Para que en otra vida el nodo sur
se convierta en nodo norte. Y esto es un punto muy interesante. Entonces, la influencia de los nodos que los nodos van a tener en nuestra vida va a depender, como les digo, de la casa en que se encuentre, los signos en que se encuentren y asimismo los aspectos que va a formar con algunas deidades. Todo ello va a marcar pautas de comportamiento y las áreas de la vida en que tenemos que trabajar. Así nos tocó, muchachos. Así es que hay que identificar los nodos. Siempre lo repito, si usted que nos está escuchando no conoce muy bien la astrología, no conoce su carta y quisiera saber en dónde tiene los nodos, pues nos consulta por internet, nos manda un mail a pronósticosflorales@gmail, nos da sus datos, día, mes, año, hora, ciudad en que nació, algún nombre de referencia y con mucho gusto le decimos en dónde están sus nodos. Entonces, recapitulando aquí con el tema de los eclipses, que aquí lo vamos a entender muy bien, por qué se origina el eclipse. Entonces, aquí está la órbita de la Luna circulando alrededor de la Tierra, la órbita de la Tierra, aquí vemos un segmento de la órbita, y bueno, la órbita del Sol no la conocemos. Pero aquí está el punto en que la Luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol. Y esto va a dar origen a los eclipses. Recordamos que cuando veíamos los eclipses decíamos que tienen que estar en conjunción con uno de los nodos. Entonces, porque si no, no hay intersección, no se puede poner la órbita, la Luna opuesta a la Tierra o el Sol opuesto a la Tierra y al Sol. O la Tierra opuesta a la Luna y al Sol. Cuando la Luna está en conjunción con el Sol, es decir, está entre el Sol y la Tierra y por lo tanto está en fase de luna nueva, los tres astros están alineados y se produce el eclipse de Sol. Si la Luna está en oposición con el Sol, la Tierra se encuentra entre ellos y por lo tanto está en fase de luna llena y da origen al eclipse de luna. Dicho de otra manera, si la Luna está en oposición con el Sol, la Tierra se encuentra entre ellos. Aquí está la Luna en oposición al Sol. Entonces aquí la Tierra está entre ellos. Y por lo tanto está en fase de luna llena. Los tres astros están alineados y se produce el eclipse de luna. La inclinación de la órbita lunar es la causante de que todos los eclipses no se produzcan cada luna nueva y cada luna llena. Como ya lo dijimos, que esto se debe al grado de inclinación que tiene el eje de la Tierra. Para la astrología predictiva, los nodos están íntimamente relacionados con el karma que traemos de vida sin principio. Y va a marcar en esta vida un trabajo que tenemos que realizar. Vamos a pagar una deuda, digamos que el nodo norte es el haber las cosas, acciones positivas, las acciones virtuosas que hemos desarrollado en otra vida y que venimos a disfrutar en esta. Y por otro lado, el nodo sur son las acciones negativas que hemos desarrollado en otra vida y que en esta se nos da la oportunidad de trabajarlas, procesarlas y liberarlas. Entonces, este tema de los eclipses, fíjense, las personas que nos caen los eclipses en grados y minutos muy justos, pues sabemos que ahí hay un punto de carga. A lo mejor cuando es el eclipse de sol, pues son momentos de acción, son momentos que la vida nos dice, acuérdate de tus vidas pasadas, en donde tú eras una persona independiente, libre. Bueno, pues te vamos a dar una oportunidad en esta vida para que lo proceses. Y por el otro lado, en la parte del nodo del eclipse de luna, que se da, que trae a la superficie todas las acciones
que hemos hecho en algunas otras vidas, ese karma que a lo mejor está muy en el inconsciente y no lo podemos ver, bueno, pues ahí está el nodo sur. Entonces, vuelvo a repetir, nodo norte, puertas que se abren, y nodo sur, puertas que se cierran. La carta dracónica es una carta astral también que se refiere a los planetas en un zodiaco distinto al habitual, porque ellos marcan el ascendente desde otro punto de vista. Es muy interesante también y habla precisamente de este punto karmático totalmente. Aquí hay una hermosa representación de los nodos, ¿no? La cabeza del dragón es esta, y por acá el nodo sur, la cola del dragón. Entonces, la carta dracónica, se los pongo aquí como referencia, es una carta que se levanta específicamente considerando al ascendente desde otro punto de vista. Ellos, en la carta dracónica no se empieza sobre el cero de Aries o el punto vernal. Se empieza con el movimiento a partir de uno de los nodos. Entonces, la lectura pues cambia. De acuerdo con un mito babilónico, Marduk o Júpiter creó el gran dragón, situando en su cabeza el nodo ascendente de la luna y su cola en el nodo descendente, debiendo llevar 6 constelaciones sobre su espalda y 6 bajo su vientre. Y de esta leyenda se deriva el zodiaco dracónico, que forma como punto de partida la posición del nodo ascendente de la luna o la cabeza del dragón, al igual que nuestro zodiaco trópico comienza con el punto vernal o el cero de Aries. En la carta dracónica, los planetas y ángulos son situados a partir del nodo ascendente de la luna y representan la longitud del nodo o de la longitud de cada planeta y el ángulo que se obtiene en la posición dracónica. Es decir, aquí está el eje que va a dividir y en esta posición aquí está la cabeza del dragón, aquí está la cabeza del dragón, vienen las curvas y de aquí viene este tema. Observen cómo es la figura, lo que yo les decía del ganchito. Bueno, ahí está. Y ellos dicen 6 constelaciones por arriba y 6 constelaciones por abajo. Estos son los signos del zodiaco, ¿no? Bueno, es otra visión, es interesante. Y bueno, esto, llegado el momento, se puede ver. La cita de Pamela Bennett, tomada del Boletín Astrológico número 4 de la ANAE, está publicado por Carmen Goizueta y bueno, le damos el crédito. Esto es lo que se dice del nodo de la luna y considerando la carta dracónica. ¿Cómo saber cuál es mi alma? ¿Cuál es la misión que tiene mi alma encarnada y que debemos de cumplir de acuerdo al guión que se nos ha dado? Pues para esto tenemos la gran pauta que nos va a dar los nodos de la luna. Ahí vamos a saber en dónde está la misión. Para terminar con situaciones pasadas y para aprovechar lo que en vidas pasadas hicimos muy bien y en esta vida se nos va a regalar. Por ejemplo, si los nodos se encuentran formando alguna cuadratura, desde estos puntos habrá tensiones, como la cuadratura misma lo expresa. Si es una oposición, algunos temas que se van a conciliar, si hay sextiles, se requerirá que la creatividad entre en escena para resolver el karma presente. Y bueno, esto lo vamos a ver muy en detalle cuando conozcamos el tema de los aspectos. Los objetivos que tengamos de acuerdo con la casa se podrán ver bloqueados. Esto en caso del nodo sur. Y se va a requerir mucha energía para lograrlos. De la misma manera, podremos inclusive llegar a renunciar a ellos, aún siendo importantes o prioritarios en nuestra vida. En esta carta tenemos aquí el nodo norte de la luna
unido a Venus. Era lo que les decía, cuando en esta carta podemos saber que la belleza, la bondad, las cualidades personales, porque está el nodo en la casa 1, pues ya vienen ganadas de vidas anteriores. Esto, les repito, pueden ustedes estar de acuerdo conmigo, con el punto karmático o no. De cualquier forma, desde cualquier punto de vista, esto a la persona le va a abrir oportunidades. Y pues si hablamos de karma, pues es muy bonito saber que tal vez el comportamiento que esta chica tuvo en vidas pasadas fue tan bueno que en esta vida, pues la vida le va a regalar primero la templanza que tiene Venus, la belleza, el arte, todos los aspectos que nos va a dar Venus, incluyendo el amor. Así que, pues es muy hermoso. Entonces, en el programa Kepler no está marcado el nodo sur, pero si el nodo norte está aquí, el sur tendrá que estar acá. Y entonces, fíjense, aquí el nodo sur también nos va a hacer una conjunción con la rueda de la fortuna. Entonces, de alguna forma, las situaciones aún de puertas que se cierren, que aquí está en la casa 8, esto es con el tema de herencias, pues va a tener un punto afortunado. Porque creo que la capacidad para negociar de esta venusina, pues la llevará a obtener herencias y situaciones que vengan que se originen en la casa 8, los bienes de la pareja, la segunda vivienda, las casas de nuestros hijos, pues de una forma un tanto afortunada. O sea, creo que en esta carta el nodo sur no va a ser muy violento como puede ser en otras. Algunos aforismos. Ptolomeo, que ya hablaba de los nodos, él dice que los nodos, como las enfermedades del cuerpo y las cualidades del alma, entonces dice, así se refiere él a los nodos. Cuando las luminarias se mueven hacia astros infortunados, como pueden ser, ya lo sabemos, Saturno, Marte y algunos otros que pueden ser desafortunados o no, y estos astros están en oposición a las luminarias, en especial si están con la luna, o en este tema algún nodo va a sufrir algún impedimento, joroba o destrucción de algún órgano. Esto lo decía Ptolomeo y asociaba el nodo norte, el nodo sur a las enfermedades y el nodo norte a las cualidades del alma. Aquí pongo esta lámina del jorobado de Notre Dame. Algunos aforismos también, como el astrólogo Ali Ibrahim Ridwan dice, si Saturno está en conjunción con la cola del dragón, indica hombres fríos. Si está en Piscis, habrá terror entre los hombres y carencia de peces, y entre los religiosos dolor y tristeza. Si Marte los aspecta en cuadratura, los matarán, y si es Venus serán esclavizados, y si es el rey Sol se ensalzará por ellos. Bueno, estos son aforismos que vienen de la antigüedad. Ahora pues sabemos que la vida nos juega otras malas pasadas, ¿no? No Marte va a ser siempre, antes pues Marte era obviamente el bélico y hablaba de acabar con ellos por cosas de la guerra. Otro que habla de aforismos es Hermes. Él dice que si Géminis y Sagitario obedecen a la cabeza y a la cola del dragón, estos son los ejes 3-9, más que a los demás signos, y por ello causan en estos mayores efectos más que en el resto de los signos. Entonces, si nosotros tenemos, como es mi caso, los nodos en la casa 3, en la casa 9, 3-9, bueno, ahí dice que esto lo hablaba Hermes, que va a haber una acción pues en donde se sentirá más. La cabeza del dragón opera terribles males
si se encuentra con maléficos porque aumenta la maldad. Bueno, estos son los aforismos de los que hablaban los antiguos. Planetas en conjunción con el nodo sur, se puede entender que esta oposición obedecerá a lecciones que, que se van a requerir, que posiblemente nos lleve más de una encarnación para pagar, como nuestra deuda kármica, y no necesariamente es malo. Esta conjunción, a pesar de tratarse del nodo sur, que estamos hablando de puertas que se cierran, pues la vida nos va a dar una oportunidad más para saldar esta cuenta y nos va a indicar por la casa en la que se encuentra la energía que traemos del pasado. Y aquí, hablando del karma, anoté esta cita que dice: a los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como si nada, recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega por donde más te duele. Y esto no es todo, porque si entendemos lo que pasa con el karma, entendemos que venimos de tiempos sin principios y bueno, esta rueda va a seguir girando como en una espiral y vamos a ver qué nos trae para otra vida. Pero realmente, pues esto todo es una fantasía, no sabemos si esto es real, pero lo que sí vamos a ver como una realidad son los nodos de la luna, que los vamos a sentir muy claramente en nuestra carta y ustedes estarán de acuerdo conmigo. El planeta que esté en conjunción con el nodo norte nos va a invitar a dejar atrás el pasado, observando que al ir hacia el nodo sur, surgirán nuevos problemas. El karma tendrá su escenario principalmente en la segunda parte de la vida. El planeta en trígono con el nodo norte, como ya sabemos, bueno, esta es una acción benéfica, la naturaleza del trígono, que va a dejar sentir su influencia con oportunidades y facilidad para integrarnos con otros. En este caso, si es acompañado por el nodo norte, nos dará un plus a las oportunidades que hemos conquistado en vidas pasadas y tendrán en la oportunidad para ser conocidas. Y fíjense que esto lo vamos a observar en la carta natal, pero como les digo, cuando hagamos un recorrido por los atacires, ahí vamos a ver que también cada cierto tiempo, dependiendo del atacir de que se trate, el nodo va a tocar un planeta, el nodo va a tocar el nodo norte o el nodo sur, van a tocar planetas y van a dejar sentir su influencia. O sea, no es todo tan estático como lo podemos ver aquí. Miren, en esta carta, por ejemplo, también vamos a encontrar un nodo norte en la casa 1. Aquí no está acompañado de ningún planeta. Entonces, bueno, pues posiblemente la influencia se va a dejar notar como, primero en la persona. Aquí hay una persona grupal, afortunada, va a tener facilidad para integrarse en todos los temas de Piscis, en su regente Neptuno. Entonces, estos temas van a ser ya un poco conocidos, cómo van a ser sus amigos que pueden tener esta naturaleza karmática buena, porque aquí estamos observando los aspectos. No voy a entrar mucho en materia de aspectos porque todavía no los hemos aprendido. Entonces, cuando el ascendente se dirige hacia el nodo norte, nos dirigimos hacia un camino de ruta, hacia un cambio de ruta, ya que el nodo sur irá depurando los deberes karmáticos. Bueno, esto lo vamos a entender muy bien cuando hagamos la técnica de Atacires, que es llevar un planeta, un aspecto, como en este caso el nodo, la rueda de la fortuna, el infortunio, a un planeta. Tito Macía, mi maestro y rector de la Huila, él tiene un trabajo en donde nos dice que muestreó más de 5,000 cartas y entonces encuentra lo siguiente. Muchos músicos y curas tienen el nodo norte en la casa 12. Esto lo hemos visto también con la flora armónica, que los músicos están muy vinculados a los aspectos de Piscis y del planeta Neptuno. Y entonces este tema se da por todo lo que viene
de este punto imaginativo. Algunos bailarines y cineastas tienen muchos el nodo norte en la casa 5, que los hace artistas. Los políticos y empresarios en la casa 10, que son personas que nacieron para marcar normas y reglas. Y los militares en las casas angulares 1, 4 y 10. Nuestro rector tiene un análisis por casa y aquí lo voy a exponer de una manera breve. El nodo norte en la casa 1, acuérdense que les comento que los nodos siempre se dan en ejes. En la 1, por ejemplo, fíjense, este es el hijo de John Kennedy, el expresidente. Es Robert Kennedy Jr. Bueno, pues él nace con las bondades puestas en el ascendente, así o más genial. Y bueno, él tuvo un accidente justamente con su esposa y fíjense, aquí está el nodo norte en él mismo, ¿no? Nace hijo de un presidente, pues con muchas bendiciones, al menos económicas. Y por otro lado, inteligente, o sea, Mercurio, Virgo en casa 1, pues ya sabemos que su regente Mercurio son personas muy listas. Entonces, él tiene el nodo norte en casa 1, en el ascendente, justo sobre su ascendente, y por ende, el nodo sur en el descendente en casa 7. Y fíjense cómo él muere con su esposa. Entonces, cuando los nodos operan en este eje 1-7, van a ser personas que se distinguen de los demás, con algún rol diferente al resto de su comunidad y con posibilidades de ejercer liderazgo sobre los otros, como en las dos cartas que hemos visto en que está el nodo norte en la casa 1. Dado que el nodo sur está en la casa 7, desde ahí va a estar el problema, va a tener que mantener parejas o socios estables, ¿no? Entonces, aquí el tema de la pareja, pues es el tema que nos toca trabajar. En este caso, pues una pareja karmática. Así es que, pues, él empezó y terminó con su esposa. El nodo norte en la casa 2 y el sur en la casa 8, pues estos, muchos personales médicos y sanitarios lo tienen, enfermeros y toda la gente que se dedica al tema hospitalario. Desde esta casa, el tema a tratar serán los bienes y las herencias. O sea, cuando tenemos el nodo norte en la casa 2, pues aquí hay dinerito que llegará porque ya lo hemos cultivado en vidas pasadas. Pero en la casa 8, ahí vamos a tener temas que tenemos que trabajar por la oposición que hay entre los nodos. Les recuerdo que los nodos se dan siempre en oposición y en un eje. Si estamos hablando de la casa 2, el opuesto es la 8. Entonces, desde ahí vamos a tener que trabajar. A lo mejor, por ejemplo, ella tiene dinero que le va a llegar posiblemente en abundancia, pero en la casa 8, pues tendrá algunos gastos, algunas pérdidas, tendrá que pagar impuestos, etcétera. El nodo norte en casa 3 y el nodo sur en casa 9, como es mi caso, aquí está el nodo norte en casa 9, y fíjense cómo la vida me trae hasta estas tierras. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí, he sido bendecida con una nieta. El nodo norte está prácticamente en la cúspide de mi casa. Ya esto lo pongo no por nepotismo ni por quiera poner mi carta, sino porque es importante poder compartir la experiencia que la vida me ha dado, ¿no? Entonces, el nodo norte está en mi casa 9, en donde el extranjero pues me abre oportunidades, aprendí idiomas por mi vinculación con el extranjero, y ahí está el tema del nodo norte, puertas que se abren. ¿En dónde? En los temas a que se refiere la casa 9. Nietos, cuñadas, cuñados, todos esos temas son bendiciones, ¿no? En mi caso, pues también tengo cuñados y cuñada, que mi hijo pensaba que mi cuñada era mi hermana. Entonces, ahí está el efecto del nodo. Y por otro lado, en la casa 3,
en donde están los equipos de transporte, los novios, los amantes, los hermanos, los primos, los vecinos, en donde ahí hay un punto karmático. ¿Qué se tiene que pagar? Pues no lo sabemos, pero créanme que la vida se los va a ir mostrando poquito a poquito. Entonces, hay que trabajar este tema de los nodos, hay que sentirlo, hay que agradecerlo, porque las puertas que se abren, las cosas buenas, todas las queremos, pero no las malas. Pero sabemos que con el nodo sur, también nuestra energía se va a liberar de alguna manera de algo que venimos cargando desde tiempos sin principios. Por otro lado, la posición del nodo sur en la casa 9 nos va a hablar de los lugares, cuando estamos hablando del nodo sur, puertas que se cierran, lugares a los que no volveremos. Vamos pasando como en un teatro, después de que vemos la obra, se cierra el telón. Y a esas tierras o a esas creencias, porque también podemos sentirlo en función de las creencias, estas épocas que uno dice, no, pues sí, yo era muy católica o profesaba tal religión, pero me he dado cuenta que, y se cierra el telón. O lugares que dices, yo he oído a muchas personas decir, por ejemplo, después de visitar algunas ciudades como París, que para mí es hermosísimo, dicen, no vuelvo. ¿Por qué? Pues porque no les gusta la gente, el tráfico, muchas cosas, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo no vas a volver a una ciudad tan hermosa? Pues resulta que para ellos no lo es. Y entendemos esto si tienen el nodo sur en la casa 9. Algunos piensan que el nodo norte en la casa 3 va a dar al nativo fama y prosperidad. Entonces, si ustedes tienen el nodo norte en la casa 3, les dará fama. Recuerden que por Atacides esto va a llegar algún día, ¿eh? Así es que todos tenemos de todo. Nadie está, no vamos a estar excluidos de nada. Y aquí pongo la carta de Kennedy, que él tiene el nodo norte en la casa 3. Bueno, si el nodo norte, como ya lo hemos dicho, forma conjunciones, está en conjunción con algún planeta benéfico, como puede ser Júpiter o Venus. Otra cosa que les quiero comentar es que, por ejemplo, cuando tenemos un Saturno en casa 12, es karmático, en donde nos va a traer algunas situaciones, posiblemente de enfermedad o algunos encierros de cualquier índole, o nuestra madre tuvo que haber pasado algunas privaciones en nuestro embarazo. También cuando tenemos Júpiter, tenemos ahí cualidades adquiridas ya desde tiempos sin principio. Se dice que cuando está en buen estado va a incrementar la riqueza, la felicidad con la familia y la prosperidad. Y van a añadir en el nativo que se va a involucrar con las empresas arriesgadas, con las empresas de la familia. Tratarán de llevar registros de toda la información que acumulan para luego transmitirla. Es decir, si ustedes tienen el nodo norte en la casa 3, pues van a ser seguramente escritores o tendrán algún compendio de algún tipo de información, quedará información escrita para poder transmitirla a nuevas generaciones. Por otro lado, el nodo norte en la casa 4 y el nodo sur en la casa 10, en esta situación, las personas que tengan esta posición, como en este caso Robert Kennedy, hermano del expresidente que murió en un accidente, y fíjense, él tenía el nodo norte en casa 3. Y bueno, el expresidente fue una persona muy enferma, ahí había sus cosas y habría que ver por qué el nodo norte, que está dado en la casa 3, en la casa en donde todo se mueve, como él muere en un accidente, ¿no? Su hermano, por el contrario, él tiene el nodo norte en la casa 4. Y en la casa 4, pues va a hablar de todo lo que tiene
que ocurre en la casa 4. El papá, los bienes de la familia, los negocios de la familia y todo lo que a la familia y al hogar se refiera. Por otro lado, pues en este caso, el nodo norte, si está en la casa 4, el nodo sur lo vamos a encontrar en la casa 10. Y esto habla de que se van a terminar ese tipo de relaciones que uno tiene con la familia. O sea, si yo estoy siguiendo el negocio de la familia, pues resulta que por alguna circunstancia acabo con el negocio de la familia y a otra cosa mariposa. Las personas marcadas con estas posiciones van a tener, debido a la posición que tiene su familia, un rol importante, como es el caso de Robert Kennedy. O sea, ellos ya nacen, todos los Kennedy, con algún rol karmático. Por otro lado, las personas que tienen el nodo norte en la casa 5, la casa de los hijos, los hobbies, los amigos íntimos, los ahorros, toda una casa muy, muy buena. Y sobre todo si tenemos ahí un nodo norte, tendremos por consecuencia el nodo sur en la casa 11. Como ya sabemos, esta casa está protagonizada por los hijos. Los que los tengamos, vamos a ver este punto muy karmático, sobre todo si tenemos el nodo norte en la casa 5, pues los hijos nos van a abrir puertas. Los hijos son los habitantes de la casa. Este aspecto se va a dar cuando el regente del nodo norte es un planeta más fuerte que el regente que tengamos en el nodo sur. El nodo norte, el nodo sur en la casa 11, por el contrario, es el escenario, sabemos, la casa 11, premios, amistades, yernos y nueras. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos algo que venimos a trabajar en la casa, en que vamos a trabajar con nuestras nueras, las que tengamos nueras o yernos en casa 11 con un nodo sur. Bueno, pues ahí va a haber alguna deuda que tenemos que pagar. Así es que mejor entenderlo así y nos vamos a liberar de cualquier sentimiento negativo. Las relaciones de amistad también pueden ser karmáticas, ¿no? En una vida pasada, como les decía, una amiga actué mal, le hice alguna cosa y bueno, pues en esta vida la rueda me permite, la rueda kármica de la vida nos permite pagar. El nodo norte en la 6 y el sur en la 12, bueno, este es un nodo, como en este caso, fíjense lo que les decía del Júpiter, ¿no? Serán personas con muchas cualidades karmáticas, sobre todo si son médicos. Este es el eje nodal de la enfermedad, 6-12. Entonces, en la casa 6, bueno, habla de personas que van a venir a esta vida como sanadores, que ya en otra vida, por alguna circunstancia, pues algo pasó, y en esta vida, en esta nueva vida, tendrán la oportunidad de, con el trabajo, con el servicio o con las terapias alternativas, puedan ser grandes sanadores, sobre todo si eligen las carreras de alguna formación terapéutica o médicos. Entonces, en este caso, la casa 6, ahí encontramos sobre todo las terapias alternativas. Entonces, bueno, a través de la terapia, alineamiento de chakras y todo lo que tenga que ver con esto, pues encontraremos grandes sanadores con el nodo norte en la casa 6. Por ende, el nodo sur en la casa 12, pues el nodo sur en la casa 12, pues nos va a mostrar algún punto de enfermedad que se puede dar. Hay que cuidar este aspecto muy importante cuando se es sanador, de limitar la energía de uno con la energía del enfermo, ¿no? En el Reiki se dice, esta es tu energía, ¿no? Yo simplemente estoy canalizando, pero la energía es tuya, para no vincularse con la energía del otro y que pueda venir algún aspecto negativo.
Este nodo obedece a todo tipo de terapeutas y aquí están las mascotas. Entonces, personitas, bueno, dándole, ya ven que ahora se habla de gatijos, perrijos y todo lo que viene con esta connotación que se da ahora a las mascotas. Entonces, pero sí, ahí puede haber un tema karmático. Yo conozco el caso de alguien que iba a ser atacada por un malhechor y el perro la ayudó, ¿no? Y ahí pues vemos una acción karmática de los perros. Bueno, karmática en este caso del perro. Con el nodo sur en la casa 12 puede haber deportaciones, prisiones, miedos, destrucción de propiedades y pérdidas por todas partes, viajes a países lejanos que a lo mejor no queramos ir, posiblemente la pérdida de la riqueza, la muerte del padre, la de un buen amigo, un pariente y el atosigamiento de los amigos, especialmente si está asociado con maléficos. Esto es, si tenemos el nodo sur en la casa 12. Por otro lado, el nodo norte en la casa 8 y el sur en la casa 2, bueno, pues esta es una posición realmente temida porque puede tratarse, la 8 sabemos que es una casa tóxica, la 2 no, pero en esta posición el nodo va a favorecer la ambición y el deseo de. O sea, sabemos que la casa 8 es la casa del deseo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que vamos a desear, pero a lo largo de la vida puede el nodo que es más temible, que puede decir que algún dinero que tenemos de los otros, que es el nodo 8, digo en la casa 8, al ubicarse el nodo norte en la casa, el nodo sur en la casa 2, pues podrá hablar también de pérdidas económicas o algunas limitaciones que gracias al deseo que está marcado por la casa 8, pues hagan de cuenta, ustedes tienen deseo de comprar una casa y alguien te dice, no la compres, es una mala compra, pero mira, no es tiempo para invertir en eso y uno le invierte, pues resulta que ahí hay una pérdida. Bueno, porque recordemos que también la casa 8 es la casa de Escorpio y los Escorpio tenemos ese toque de obsesión. Si el nodo norte está en conjunción con la luna, hablará de herencias. Estamos hablando del tema 2.8. Como ocurre en la carta de Lady Di, que los van a sacar de trabajar. O sea, la realeza trabajan de hijos de padre de, y no trabajan así, sí trabajan porque hacen gestiones, ¿no? Pero no son asalariados, va. El nodo norte en la casa 9 y el sur en la casa 3, pues va a hablar de una naturaleza, esta posición nodal en donde las personas podrán tener, aquí está, el nodo norte en la casa 9, como es mi caso, y el nodo sur en la casa 3. Bueno, hablábamos de estas personas que tienen la posibilidad de inclusive vivir en el extranjero, tener padres extranjeros, tener un esposo extranjero o situaciones que estén vinculadas con el extranjero, que es una de las características de esta casa. También todo el tema de los viajes. Las personas que sus creencias y la buena fe va a ser el motor de su vida, otra vez hablando de la casa 9, con el nodo norte. Fíjense que, por ejemplo, aquí Margaret Thatcher, ella tenía su nodo norte en casa 9. Bueno, hay que revisemos los aspectos, que aquí también tiene un trígono, ¿no? A Venus. Entonces, bueno, tiene ahí cualidades además regaladas y asociadas a su nodo norte. Vamos a ver que estas personas pueden ser políticas, pueden estar asociadas con el arte, las manifestaciones abstractas típicas del significado de la casa novena, y van a tener aquí su protagonismo.
como la Madre Teresa de Calcuta, Goya y algunos astrólogos como Morin de Villafranche tienen su nodo norte en la casa 9. Grandes maestros también la casa 9. Por el contrario, cuando se tiene el nodo sur en la casa 3, señalará caminos por los que no volveremos a encontrar, por los que ya no se van a cerrar algún tipo de relaciones con hermanos, colegas, primos, novios y personas con las que nos hemos relacionado y amamos, pero la puerta se va a cerrar para siempre. El nodo norte en la casa 10 y el sur en la casa 4, estamos invirtiendo ahora la posición de los nodos. Esta posición nos va a marcar una tendencia para quien lo tiene, que va a continuar con el negocio de la familia. Recordamos que cuando estaba aquí el nodo sur, los negocios de la familia se terminaban. Bueno, pues con esta posición se continúa con el negocio de la familia. Pero aquí, en esta posición, como es el caso de Simone Biles, pues seguramente esta chica en otras vidas ya se ganó todo el prestigio que bueno, en esta vida nadie se lo ha regalado porque ella lo trabaja. Pero de alguna forma habrá personas como ella que trabajan igual, pero sin esta posición del nodo que además está asociada a su planeta Marte y le dan un prestigio profesional que seguramente en igualdad de circunstancias otro no lo tendría. El nodo sur, ahora el nodo sur en la casa 5, se va a dejar notar, veremos su influencia en la vida del nativo, teniendo pues algunas puertas que se tendrán que cerrar, inclusive con relaciones con los hijos. Aquí el reparto de los bienes va a tener sus problemas, puede terminar también con algunas relaciones pues karmáticas que están marcadas con todos los personajes de la casa 5. Ben Rangel dice que cuando el nodo norte de la luna estuviera en la casa 10 con Júpiter o con Venus o la luna, va a significar una gran dicha. El nativo vivirá entre los reyes y los hombres nobles y será honrado y apreciado por los nobles mismos, con los que ganará mucha riqueza. Ahora pues sabemos que nosotros, por ejemplo, en los países latinos no tenemos nobles, pero tenemos gobernantes y políticos y gente poderosa. Bueno, si el nodo norte estuviera con Marte o Saturno, como ocurre en el caso de Simone Biles, y estos estuvieran en un aspecto, formando aspectos con Júpiter, Venus o el Sol, que son los benéficos, sus trabajos van a ser viles. Él mismo será vil y despreciado si viviera las situaciones que van a tornarse con el nodo sur, si está en conjunción con el nodo norte, si está en conjunción con Marte y Saturno, pero formando aspectos malos con Júpiter, Venus o el Sol. El nodo norte en la casa 11 y el sur en la casa 5, de lo que hablábamos, se va a tratar de personas con muchas relaciones sociales y para quienes las relaciones de las parejas de sus hijos que están en la casa 11 serán muy buenas. Estamos hablando del nodo norte en la casa 11. Entonces, estas personas, al contrario de lo que ocurre cuando se tiene el nodo sur y ahí hay problemas con los yernos, los hijos de políticos del esposo, todos los personajes que encontramos en la casa 11, pues en este caso es todo lo contrario. Aquí nuestros hijos políticos y así como los hijos de nuestra pareja, si los tuviera, no nuestros hijos, los hijos de la pareja, en caso de que nosotros nos casemos con alguien que ya ha tenido hijos, bueno, pues ahí todo va a fluir como la miel sobre hojuelas. Estos temas se darán muy bien. Pero si el nodo sur está en la casa 5, el efecto del nodo sur se va a sentir
en el ámbito de los hijos. Entonces, algunas situaciones que pueden ser enfermedades, algunas anomalías, algunas situaciones que si les gusta la droga, algunas situaciones ahora sí que bien karmáticas, bueno, pues ahí va a tener su punto de trabajo. Aunque este nodo se suaviza mucho con la negatividad cuando se halla en signos regidos por, o sea, disminuye la negatividad del nodo si se halla en signos benéficos regidos por Venus o la Luna, como puede ser Cáncer, Libra o Tauro. En este caso, pues los hijos van a ser un bien preciado y algún hijo de los que tengamos va a ser el centro en nuestra vida. Ben Rangel dice que cuando la cabeza del dragón, el nodo norte, Venus, Mercurio estuvieran en la casa 11, le llegará la fortuna al nativo en ocasión de mujeres. Bueno, estos son aforismos. Para algunas culturas, el nodo norte en la casa 11 significa honores inesperados, propiedades, popularidad y ganancias por negocios. Sabemos que la casa 11 es la casa de los premios. En esta fase del ciclo hay posibilidad de matrimonio y el nacimiento de un hijo, viajes a países lejanos y aumento de las amistades. Esto estamos hablando del nodo norte en la casa 11. El nodo norte en la casa 12 y el sur en la casa 6, al contrario de lo que habíamos dicho, aquí el escenario en donde se ocultan las cosas, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tendremos que ocultar, pero lo ocultaremos con con cierto beneplácito, por así decirlo de otra manera. Porque el nodo norte va a dejar notar su influencia si a lo mejor tenemos un problema en algún tribunal, en alguna situación que tenemos un secreto que estamos guardando, pero es un secreto que de alguna forma se nos va a dar algún beneplácito, como en esta carta, en donde el nodo tiene aspectos con Saturno y con Plutón, que estos son los hijos y los amores. Entonces ahí hay pues algunos secretos, pero bien guardados, porque tendrán que dejar sentir su influencia de una forma bastante positiva. Entonces, estas personas también tendrán un punto en donde les gustará formar una logia, pertenecer a grupos secretos, pero también actividades médicas. Podemos encontrar aquí grandes sacerdotisas, los aspectos que se veían en la antigüedad, las personas que cuidaban los templos, ¿no? Cuando hablamos de mitología, bueno, pues esto hace referencia a un nodo en la casa 12. Cuando el nodo norte se encuentra en la casa 12, el nodo sur se encuentra en la casa 12, puede haber algunos problemas con deportaciones, prisiones, miedo, destrucción de propiedades y algunas veces también habrá problemas con la columna, los dientes y todo lo que nos dice la casa 12. Por otro lado, el nodo sur en la casa 6 implicará puertas que se cierran en el mundo laboral. Las mascotas que perdemos, los empleados con los que no tendremos más relaciones y por último, que las situaciones psicosomáticas que que debemos resolver para que todos estos karmas negativos a los que se refiere el nodo sur, pues no nos vuelvan a perjudicar en vidas futuras. Entonces, les decía, los nodos siempre se dan en un eje. Si el nodo norte está en la 9, el nodo sur está en la 3. Si el nodo norte está en la 10, el nodo sur está en la 4. Entonces, aunque no está marcado, nosotros simplemente con estas oposiciones, pues sabemos dónde está el nodo sur y a quién está perjudicando o quién es la persona con la que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en esta carta, bueno, el personaje con el que tenemos que trabajar va a ser el sol. ¿Quién es el sol? Pues el padre, el hijo,
Algunas veces los negocios como es la casa 4, los negocios que vengan de la familia. Aquí otra vez los hijos, las hijas, bueno, aquí va a haber un punto de karma. Porque usted y yo venimos conectados desde tiempo sin principio, les agradezco su presencia en este programa de YouTube. Imagínense las personas que nos estamos conectando de República Dominicana, de las Canarias, de lugares muy, muy lejanos. Y bueno, es muy interesante el tema de los nodos, como lo están viendo. Si usted no conoce la posición de sus nodos, como ya lo dije, les invito a que nos escriban a Pronósticos Florales. También, si ustedes conocen la posición de sus nodos, nos pueden compartir cómo han sentido en su vida la acción de los nodos. Les doy gracias también a mi compañera y astróloga María de Jesús Ascue y a Tito Macía, de quien he tomado algunas ideas para realizar esta grabación. Muchas gracias. Voy a cortar la grabación.